vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria
es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos, y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin, y habrá demostraciones de carácter asombroso. Son tan numerosas que depende desde la perspectiva en que se mire. Por ejemplo, para algunos, los mensajes en los algoramas suelen ser evidencias de vida extraterrestre benignas, porque llegan con información importante y fidedigna. Al margen de que lo personal dudo que sean alienígenas y no aporten nada más que una expresión artística. Para otros, no son más que mensajes satánicos, diabólicos, Illuminati y todas las cosas que reflejen el mal. Entonces, ¿qué criterio se debe de seguir? ¿A quién debemos creer? Y si, como dicen algunos, no son buenos y se presentan de una forma en que nos engañen y nos mientan, que se burlen de los que contactan, esto de los aliens burlones y manchados tiene un gran sentido, porque simplemente basta recordar todas las ocasiones en que los contactados han sido citados a innumerables veces a ser testigos de sus avistamientos. A la fecha, no existe un solo documento gráfico de un avistamiento serio en donde el extraterrestre se vea bajar de su nave Vimania, Orb, Sendra, Canepla o lo que sea que lo traiga a la Tierra. Recordemos que asimismo que el fenómeno extraterrestre ha sido usado para suicidios colectivos, como el caso de la Puerta del Cielo. Nótese el nombre, y seguramente la naturaleza del grupo era la de ver a los hermanos del cosmos como entidades angelicales. Pero desde luego, todos sabemos en qué terminó todo. Para algunos especialistas más radicales, los extraterrestres fungieron en la antigüedad como dioses. Así se querían hacer pasar. Incluso los más aventurados afirman que los llamados Anunnaki tuvieron que ver mucho con la manipulación genética para crear a los seres humanos. De esta forma nacería el término intervencionismo, y que competiría con el creacionismo y la teoría de evolución. Pero esto lo dejaremos para otra interesante ocasión. En cuanto a alienígenas demonios, esta teoría está extendida más cuando se da la forma de contactismo por medio de la abducción. Es decir, cuando un ser humano es secuestrado sin su consentimiento previo, es llevado a una nave y allí es estudiado y puesto para experimentos. Según quienes relatan estas experiencias, la vivencia es infernal. Es como caer en manos de demonios que se especializan en el tormento y en el suplicio. Predicadores de muchas partes del mundo han manifestado que el demonio se esconde en esas presentaciones. Los alienígenas grises engañan, beben sangre, violan y se aprovechan de los seres humanos. Por lo tanto, son el mismo demonio o enviados de Satanás. Pero esto desde luego es una visión desde la religión, aunque ha surgido la creencia aún más cabrona de que los extraterrestres dominan el mundo, desde un cetro del oscuro de los gobiernos, manteniéndose ocultos, pero manipulando todo, esperando su nuevo orden mundial para hacerse visibles. Mientras tejen su red de odio a los humanos, los envenenan, colocan a sus serviles en puestos políticos estratégicos, siendo gobernantes, líderes religiosos, importantes empresarios y artistas famosos. Todos involucrados en un perverso plan. En fin, el tema de alienígenas buenos y malos es complicado. Cada postulado merece ser analizado por separado. Sin embargo, lo más importante por hacer es estudiar los contextos en que se dan todas estas hipótesis. Conocer de dónde viene cada teoría o evidencia, ir discriminando a los gurús, falsos contactados, fanáticos religiosos, conspiranoicos y demás expertos que, como notamos, solo llevan el fenómeno a su terreno. Es por eso que el tema extraterrestre es tan pantanoso. Todos quieren tomar de él y colocar sus propias creencias. Así, el religioso verá ángeles, el conspiranoico demonios y el perverso sin duda la manera de sacar dinero de un tema tan apasionante. Por eso, no hay nada mejor para la salud mental que estudiar esto y todos los temas desde una perspectiva objetiva y científica. Espero que este video no te deje dormir y pienses lo que has visto, y que además, que si te gustó le des like, lo compartas, y si quieres saber... Hi everybody, this is Alexander Bachman reporting for ConscienciaRadio.com, AlexanderBachman.com, and CR News out of Mexico.
I'm in location right now here on location in Mexico. I'm in a town of the small town of Ensenada, Baja California. This is 68 miles due south from the Tijuana-San Diego border. And I just had dinner 2 days ago on Saturday, September 29th with family. Sunday, September 29th, with a family and a young woman by the name of Alejandra and her mother Aurora were privy to something that they witnessed right behind me, right here in this region of Ensenada. What they saw is something so amazing that I'm here to report it, and I'm going to be interviewing them soon, I hope, and we're going to be coming out with a new documentary about the phenomena that's happening here in Ensenada. For years and years, people have been reporting black triangles that change form and shape, and so on, all the way down the Baja, all the way down south beyond San Quintin. So what I want to share with you right now is that they saw a fireball, a star that was up in the sky, and they saw this star up here in the sky, and they saw it started to move. And as they saw it starting to move, they saw it come down to this power cable. They were down that away. So I want to play first what Steve Quayle said on September 30th, Monday, with Augusto Perez, when they were talking about asteroids and meteors and all these bolides from outer space coming into the Earth, and all the uptick in asteroid reports or fireball reports over the United States and Mexico, mind you, in the month of September. Let's hear what Steve Quayle has to say about this. Well, everything that, and I concur totally with what you're saying, Augusto, and all of the fireballs. I maintain that the ones that fall straight down and do not have a trajectory, any type of angular momentum or angular motion, are fallen angels. And I'm telling you why. Because many people see them at the point of hitting the ground, just simply disappearing. No bang, no explosion, no crater, nothing. But they know what they see. People are seeing the strangest signs in the heavens. And remember, ladies and gentlemen, Jesus said signs in the sun, moon. No solo el demonio, sino que los demonios, ya que son 1/3 del total de ángeles, y este número impresionante imposible de saber con certeza, no más por pura especulación, al conocer el dato de 1/3, ya hace suponer que son infinidad de infinidades. Por ello es de esperar que estos seres diabólicos quieran tomar forma de extraterrestres para confundir a la humanidad, y tratar con esto de seducir y apartar a los humanos de la búsqueda sana de Dios y su amistad, para sustituirla por la búsqueda de seres mitológicos fuera del planeta. Disque diciendo que son los hermanos mayores y que son amistosos, para así distraer del fin último primordial de la vida, ser amigo de Dios, al querer contactarlos con fines de amistad. Los demonios y los extraterrestres, en mi parecer, están más íntimamente ligados que un pez al agua, ya que al tomar formas de cualquiera de los seres mitológicos que se han visto por personas respetables, es de concluir que lo que han visto son demonios disfrazados, y no es de extrañar que surjan testimonios hasta de que existen los pitufos o que alguien haya visto al jinete sin cabeza, ya que el demonio y los demonios, con tal de mantener distraídos y en la mentira a muchos, hacen lo que está a su alcance para engañar y mantener su atención en ellos, y no en lo primordial, que es Dios y toda la belleza de su evangelio, y su reino. Ahora se preguntarán, ¿cómo los demonios tomarán formas de extraterrestres? Sencillo. Transcribo parte de la Suma Teológica, cuestión número 51, artículo 2. Los ángeles toman o no toman cuerpos. Y cito. Aun cuando el aire, en su vaporicidad, no tiene figura ni color, sin embargo, al condensarse, puede ser moldeado y coloreado, como resulta claro con las nubes. Así es como los ángeles toman cuerpos formados a partir del aire, condensándolos con la misma virtud divina, tanto cuanto sea necesario para formar el cuerpo que van a tomar. Los demonios lo hacen hasta donde Dios les permite, y no es para nuestro bien. Lo que expresa el artículo anterior es acerca de los ángeles buenos, que los malos también pueden hacer e imitar hasta cierto grado, para mal del que los observó, y como mencionaba anteriormente, esto explicaría por qué tanta gente en la antigüedad, que afirmaban ver sirenas o duendes, que al parecer todavía se están apareciendo. En nuestra época actual, con nuestros avances que Dios ha permitido en la tecnología, hemos echado un
Lo que sucede es que Satanás, como es el maestro del arte del engaño, ha cambiado su táctica y ahora se ha enfocado en los objetos voladores no identificados. Y es interesante que desde 1946, 2 años antes de que se independizara Israel como una nación, hayan comenzado la aparición los ovnis hasta nuestros días. Ya no hay tanto fenómeno como lo de las Triángulos de Bermudas, pero es increíble las evidencias y los testimonios de estos objetos voladores no identificados que sabemos nosotros que están tripulados, pero no por extraterrestres, sino que son materializaciones de la energía satánica, donde Satanás está preparando el mundo para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, pues aparezcan los extraterrestres y digan que nosotros fuimos la cultura no evolucionada, que necesitábamos desaparecer para que madurara la raza y el mundo iba a llevar a una época de acuario, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros que estar conscientes de que el anticristo también va a ser un personaje posiblemente cruza ángel humano, porque así como la encarnación de Cristo fue una mezcla de el material genético de Eva y el material genético que Dios lo puso en la matriz de Eva, la semilla de Satanás tiene que forzosamente ser una falsificación exacta de la encarnación de Cristo. Entonces Satanás va a mezclar, ¿verdad?, el esperma y a pervertir la genética humana por producir este monstruo que va a ser el anticristo, y posiblemente con los poderes que tenga se le considere que sea un extraterrestre. Precisamente, don Armando, que están Perdón, precisamente había una pregunta sobre, ahora que está hablando de los extraterrestres, que estaban preguntando acerca de si los extraterrestres tenían que ver algo con la parte de la creación, ¿verdad? Porque como hay tantas teorías que hablan acerca de dónde... Sí, las pirámides, la exactamente, entonces estaban preguntando sobre el papel de los extraterrestres en la parte de la creación y ciertas cosas que hay en la Tierra que suceden, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de extraterrestre estamos diciendo fuera de la Tierra, extraterrenus en el latín. Entonces tenemos que entender lo siguiente: la creación fue totalmente de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las únicas 3 personas que participaron en la creación. Ningún ángel tiene el poder de crear, nadie absolutamente más que Dios puede crear. Ahora, los ángeles caídos, después de que Dios creó el mundo, intervinieron en Génesis capítulo 6 y comenzaron ellos a tratar de pervertir la genética humana. Y una de las cosas que son indudables y que no se pueden negar es, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserino. Son pirámides que hasta ahorita ningún sociólogo, ningún arqueólogo, ningún antropólogo nos puede verdaderamente decir quién fue el que construyó esas pirámides, porque están orientadas en sus 4 puntos a todo lo que son los astros, a todo lo que son los signos del zodíaco, y el conocimiento que tenían los egipcios y los materiales con lo que hicieron y impermeabilizaban las pirámides es sobrenatural. No ha podido ningún ingeniero hasta nuestros días jamás poder imitar eso. Ahora, ¿quién fue el que cargó esas piedras de 8 toneladas de peso cada una? En aquel tiempo, aunque hubiera habido palancas, a más de 40 kilómetros de Egipto no había ese tamaño de piedras. ¿Cómo es posible que coincidan conmigo paralelo de las pirámides de Chichén Itzá en Yucatán? ¿Cómo es posible de que los mayas hayan podido tener el conocimiento científico de decir que el año tenía 365 días, 285 punto fracción, sin que tuvieran telescopios, sin que tuvieran computadoras ni calculadoras? Este conocimiento es un conocimiento sobrenatural que ya existía hace 4.000, 5.000 años. Y la pregunta es, ¿de dónde es? Entonces, ¿hemos evolucionado nosotros en conocimiento? Absolutamente no. Este conocimiento tenía que haber sido transmitido por seres extraterrestres, pero no por marcianos ni por venusinos, sino por ángeles caídos que tienen contacto y siguen teniendo contacto para tratar de continuar vendiendo ese conocimiento a cambio del alma humana.
Top scientist Dr. Leo Sprinkle conducted a 5-year study of 82 persons who reported UFO experiences. Most of them were able to relive the experience through hypnosis, and all suffered severe psychological disturbances afterwards. They claim to have been taken inside spaceships and examined by humanoids who communicated telepathic messages to them. In his book, Secrets of the UFOs, ufologist Don Elkins made the following observation. I have found that some people can achieve the contact phenomenon simply by being hypnotized, and the same general message permeates over 90% of the millions of words received by thousands of people around the world. No one knows what hypnosis is. No one knows what goes on in the mind. It's an altered state of consciousness like yogis and witch doctors have been practicing. It loosens the normal connection between your spirit and your brain, and of course if the hypnotist can control you, make all kinds of suggestions, make you think things are happening that are not happening, make you think you have powers that you don't, experiences that you haven't, even implant memories. Other beings, if there are other minds out there, they could also do the same thing. Sir John Eccles, Nobel Prize winner for his research on the brain, describes the brain as, quote, a machine that a ghost can operate, unquote. What he means by that is your spirit operates your brain in a normal state of consciousness. In an altered state, reached under yoga, TM, hypnosis, you have loosened the normal connection between your spirit and your brain, and that allows another spirit, other entities, other minds to interpose themselves and begin to tick off the neurons in your brain, create a universe of illusion. I believe that it's demonic. I think all of the evidence indicates this. I'm a hypnotherapist. Oh, very good. So I have been able to do hypnosis for many years and have naturally been able to go into a very deep trance. And I can do that on my own. And that's really how it came about. I went to a course. I was always told that I would be a trance channeler, and I went, well, okay. Which is? Okay. Someone who is able to go into a trance and to allow spirits to speak through them. Okay. In his book, Flying Saucer Pilgrimage, Bryant Reeves summarizes his findings in this statement. From our analysis, the teachings of the space beings appear to support many of the principles taught in Oriental philosophy by seers of the Far East. UFO researcher John Weldon then offers this question. How credible is it to think that literally thousands of genuine extraterrestrials would fly millions of light years simply to teach New Age philosophy, deny Christianity, and support the occult? And why would the entities actually possess and inhabit people just like demons do if they were really advanced extraterrestrials? Dr. Pierre Guérin, an eminent scientist associated with the French National Council for Scientific Research, concludes that UFO behavior is more akin to magic than to physics as we know it, and that modern UFOnauts and the demons of past days are probably identical. The word demon in Greek comes from the root meaning knowledge or intelligence, implying that demons have access to knowledge and information denied to ordinary mortals. After what happened to me, the communion experiences, I decided that that might be a good idea to accept the idea of the devil. Que sí tiene fuerza la palabra de Jesucristo, ¿sí? Por eso se usan los exorcismos y se van los demonios de los cuerpos de gente que ha sido atormentada o posesionada por demonios. Por eso en las abducciones extraterrestres de grisáceos o reptiles, los reptilianos son demonios, ya lo tenemos confirmado. Y tenemos al coronel, al teniente coronel SC, quien trabajó en Área 51 y que en más de 30 horas de grabaciones que tengo con él por teléfono, él me comenta, Mónica, que en uno de los separos, vamos a ponerlo así, de cristal que tiene allá abajo, donde tiene a uno de estos bichos grises, le hicieron las preguntas, ¿sí? Y no contestaba. Y entonces le empezaron a poner audios del planeta, gente, ¿no?, espiritualmente avanzada, porque querían corroborar si eran seres espirituales.
¿sí? Y le ponían mantras de Buda, mantras sagrados de la India, mantras sagrados tibetanos, cantos del Corán, etcétera. Cuando llegaron a lo de Jesús Cristo, el extraterrestre, ese bicho gris de sus grisáceos cabezones, inmediatamente se detuvo y volteó a ver a los científicos. Y uno de los científicos dijo, a ver, otra vez, repítele esa palabra. Jesús Cristo es el Señor. Así, ¿no? Jesus Christ is the Lord and Savior, el Salvador y todo esto. Y se puso y empezó a gritar, un alarido. Y lo volvieron a repetir. Dice el coronel que el extraterrestre que no son extraterrestres, son demonios, por esta misma base que le estamos dando, una base científica, empezó a caminar al revés. Es decir, con las 4 extremidades, pero al revésado, así como la película del exorcista que camina al revés, está Linda Blair, ¿sí? Y se subió a la pared y se subió al techo al revés, prensado al techo, de ahí el lugar donde lo tenían confinado, y le seguían repitiendo a ver hasta dónde, y gritaba unos alaridos espantosos, hasta que explotó en una bola así de energía, ¡pum!, y desapareció. Y luego tenemos casos de personas que han sido abducidas, ¿no? Ahí tenemos el banner en la página web, donde usan la palabra de Yeshua, de Jesús Cristo, y se detiene el proceso de abducción. Entonces, claro que esto va íntimamente ligado a los gigantes, a los nefilim, que se quedaron sin cuerpo y se fueron a los infiernos, que los infiernos existen adentro del planeta. Tenemos el caso de Alce Rojo, que vamos a tocar en otro episodio de Conciencia Radio, un gran personaje, un chamán de la nación Heyoka de Oregón, Alce Rojo, a quien le vamos a dedicar un programa por su gran visión, que tuvo una revelación divina de Dios. Y siendo indígena, él lee la Biblia y le dijo a la gente, ¿tú quieres realmente entender a Dios? Lee la Biblia 7 veces y luego hablamos. Es lo que él dijo. Es una persona extraordinaria. Vamos al siguiente caso.
Mi nombre es Lucifer. Yo era un ángel de luz. Pero fui expulsado del cielo. Cuando Dios creó el ser humano, yo logré engañarlos. Y ellos me entregaron su autoridad. Ahora yo utilizo esta autoridad para matar, robar y destruir. Pero yo no trabajo solo. Conozco ahora los principados. En cada país hay un principado. Ellos son los responsables por toda la destrucción que hay en aquel lugar. Pero ellos no son los únicos. Conozco ahora las potestades. Las potestades son demônios que atuam adentro de las iglesias, colocando medo, dudas, idolatrias, infidelidad y otras cosas más. Escogí esta iglesia por ser una iglesia inclusiva, que te recibe por amor. Su pecado, la total aceptación de la homosexualidad. Una condena que para estos creyentes no está escrita en sus Biblias. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido por Dios. Después de ser pastor 4 años, yo me alejé debido a mi orientación sexual, por creer que todo estaba perdido. Y aquí yo pude encontrar el amor, yo pude encontrar paz, yo pude encontrar alegría. Aquí pude formar mi familia y ser feliz. Mientras unos afirman que es una iglesia del demonio, el aumento de sus seguidores ha sido incesante desde su creación. Tienen 1.800 fieles, ya cuentan con 8 templos y esperan poder expandirse hacia el resto del mundo. Hay un tercer grupo de demonios. Los gobernadores de las tinieblas.